uno de los éxitos cinematográficos del año. La película El Niño narra una guerra de estrategias entre un joven narcotraficante y un veterano agente de aduanas. Planeadoras, persecuciones. Esta película está basada en una historia real. El escenario es el Estrecho de Gibraltar, pero bien podría haber sido Galicia. El panorama en nuestra comunidad ha cambiado mucho. Los narcos no son tan visibles, pero no por ello han desaparecido. Ese nuevo perfil es, digamos, el de una persona de tercera generación, ya ni siquiera son los lugartenientes de los históricos, sino sus hijos, que viven de una forma más discreta y que sobre todo quizás lo novedoso es que no trabajan solo con gente de aquí, sino en organizaciones internacionales en las que a lo mejor ellos ya no tienen el protagonismo que tenían antes, sino que son los segundos, los terceros o incluso simplemente un tripulante del barco. El antes, la época dorada de los narcos de finales de los 80, principios de los 90, la vivió Enrique León como agente y después como jefe de la unidad de droga y crimen organizado de la Policía Nacional en Galicia. El narco histórico era un narco que, en su mayor parte, de los narcos procedían del contrabando de tabaco. Eso no quiere decir que todos los contrabandistas de tabaco se pasasen al narcotráfico, ni mucho menos. Se pasaron unos pocos. Lo que pasa es que esos pocos que se pasaron al narcotráfico eran personas muy conocidas, con mucho renombre. La diferencia es entre los de antes y entre los de ahora, que los de antes eran más conocidos y los de ahora no. Procuran ya no conocerse tanto, o no darse a conocer tanto, estar más en la oscuridad para que las investigaciones contra ellos tengan más dificultades, claro. Sí, hay una reestructuración pues, por tres cosas. La primera, por la persecución judicial que hubo de los clanes originales, que digamos que los cabecillas o están en la cárcel o están jubilados, entre comillas, que se sepa. Uno, eso, y otro, la necesidad del mercado que fue cambiando. Están cambiando el tipo de transporte, el tipo de entrada de la droga. Y después la tercera, que no tienen ellos tampoco esa relación directa que tenían los anteriores con los cárteles, y entonces ni confían en ellos como se confiaban antes, ni tienen una participación económica. En la mayor parte de los casos son meros transportistas o conseguidores de infraestructuras. Antes era el del cártel y el narco gallego, eran colegas y eran muchas veces socios. Ahora eso es muy difícil que se dé. Sito Miñanco, Manuel Charlín, Laureano Ubiña y su llamativa forma de vida parecen formar parte del pasado desde hace ya tiempo. Y eso que hace poco más de un año una gran operación volvía a poner alerta a las autoridades. En junio de 2013 un pesquero, el Riptide, era interceptado con 3.400 kilos de cocaína. Volvía a encenderse la mecha de los históricos. Era la Operación Albatros. Los gallegos coordinaban el intercambio de la droga en alta mar. Yo no te digo que mañana haya una operación en la que pueda salir algún histórico. De hecho, la última que hubo, la del Riptide, sí estaba formada por históricos, pero fue muy curioso porque fue una operación fallida en la que quedó claro que ni tenían los medios, ni tenían las infraestructuras, ni tenían los contactos, ni siquiera la operatividad que tenían en el pasado, aunque sí estábamos hablando de personas que se supone que habían trabajado con los históricos. Yo creo que ni siquiera los que están trabajando lo están haciendo o lo pueden hacer como lo hacían antes. Ahora también digo que si les dejamos la vuelven a tener. Son más difíciles de investigar porque están más en la oscuridad. Bueno, no tanto. Los sistemas de investigación, los medios de investigación cada vez van mejorando y a la policía o a las fuerzas encargadas de hacer su investigación y su persecución les importa poco que estén en la oscuridad porque al final se sabe dónde están, quiénes son y lo que hay que hacer es investigarlos y punto. Y las autoridades judiciales están de acuerdo también en eso, o sea, no hay problema en ese aspecto. Cuando se les hizo verdadero daño fue cuando se crearon cuerpos especiales llegados de fuera y que se infiltraron entre las redes. Fue la única manera desde dentro de echarlas abajo, porque si no, pues efectivamente, a ver, es que si tú vives en tu casa, aunque no tengas nada que ver, y tu vecino tú sospechas que se dedica a, pero tampoco lo sabes seguro, ¿lo vas a denunciar? Son muchos los que a día de hoy aseguran que la vigilancia en torno a los narcos y la investigación se han relajado. La estructura gallega de vigilancia aduanera ha variado en los últimos años.
los medios se han repartido de diferente modo. A ver, yo no sé si los medios son suficientes o no. Lo que tengo la sensación es de que se está trasvasando a otras zonas más calientes, lo cual yo no lo veo mal, pero digo lo mismo, tampoco se puede dejar esto desmantelado. Quizás algunos grupos que antes trabajaban con mucha fuerza aquí y que de hecho fueron los que provocaron que hayan herido, no digo de muerte, porque de muerte no va a ser nunca, pero sí gravemente a los clanes, que no trabajen ya aquí directamente. A mí, vuelvo a insistir, a mí eso sí me parece peligroso. Y entonces tengo la sensación de que lo que se están es reubicando a los agentes y no sé si es del todo adecuado. Los primeros años dificilísimos, con respecto a medios dificilísimos, porque inevitablemente el malo va por delante del bueno, ¿no? Eso está claro. O sea, ellos tienen muchísimos más medios, la administración pública tiene una serie de medios, pero que son los que tienen, no hay más. Ellos lo que hacen es el dinero que ganan lo emplean en mejorar sus medios cada vez más. Y nosotros íbamos siempre delante de ellos. Yo recuerdo la forma de hacer una intervención telefónica en aquel momento, a cómo se hace hoy, es que es ciencia ficción, es que no tiene absolutamente nada que ver. Los controles a las planeadoras se siguen haciendo. Otra cosa es que no haya planeadoras o que no se vean. Pero aduanas sigue saliendo todas las noches a patrullar la ría. De hecho, en el Riptide les salió mal, pero la intención de ellos era ir por el método antiguo, o sea, traer un barco con el cargamento y luego descargarlo en planeadoras. O sea, que es que esa lucha la tiene que seguir habiendo y la sigue habiendo. Y es que si algo no ha cambiado es que Galicia sigue siendo una puerta ideal para el narcotráfico. En su momento, los cárteles sudamericanos encontraron en nuestras costas la entrada perfecta de la droga a Europa, además de unos compañeros de tropelías que hablaban su mismo idioma. Hoy en día, las puertas del mar siguen estando demasiado abiertas. Sí hay un declive, pero yo siempre digo que ese declive también es peligroso, porque también lleva a bajar la guardia. Y yo creo que la guardia no se puede bajar por dos cosas. Una, porque cuando hay una necesidad se busca la forma de ganar dinero, y aquí introducir dinero por las costas es relativamente fácil, si no hay vigilancia es fácil. Y otra, porque ellos lo saben cuando no los vigilan. Quiero decir, ahora si no lo hacen es porque no pueden, pero si pueden lo hacen. El sistema de introducción de la cocaína concretamente en España o en Europa a través de España, yo creo que el 70 o el 80% es por vía marítima. Barcos y barcos mercantes, barcos de recreo, barcos pesqueros y, además, también contenedores. Los narcotraficantes van cambiando, cuando ven que le dan palos en un sistema de introducción, ese lo dejan un poquito de lado y buscan otro, entra en funcionamiento otro que ya había estado en funcionamiento en años anteriores, porque no descubren nada nuevo, salvo en la ocasión en la que tenían un pequeño submarino y que se había cogido ahí en Randes, ¿sí? Y que iban a utilizarlo para traer cocaína desde Colombia para aquí. Pues, salvo eso, lo normal es que vayan dando vueltas alrededor de los medios normales. Me llama la atención dos cosas. La imaginación que le ponen a veces, pero ya no solo los gallegos, sino los clanes en general, para ocultar la cocaína, sobre todo, como la camuflan, pues en ropa de bebés, bueno, los propios muleros me llaman mucho la atención. Pero si nos referimos a lo que está pasando aquí, a mí sí hay algo que me está llamando la atención últimamente, es que hay familias históricas del narcotráfico que lo están pasando realmente mal. O sea, que es que doy por hecho que no pueden ni trabajar de eso, o sea, ya no de otra cosa, porque la crisis nos afecta a todos por igual, pero es que además ni siquiera de eso, porque tengo constancia de que hay familias que lo están pasando realmente mal. No digo todo el mundo, porque también creo que hay algunos que sí que están bien, pero lo disimulan. Pero es que sé de gente aquí que lo está pasando realmente mal y que sus abuelos se dedicaban a eso. Había un señor ahí en Carril que le tenía guardado el hachís en la cuadra donde tenía los cerdos y se lo comieron los cerdos, por ejemplo. Eso es una extra. Otra es de un ciudadano de Cambados, un personaje de Cambados. Ese era contrabandista y después supongo que habrá tenido relaciones con otro tipo de mercancías, ¿verdad? Ese había tenido un abuelo o un pariente lejano que había sido guardia civil y un día sabía que había una descarga de tabaco en la lanzada. El tío se puso el uniforme de guardia civil, llegó allí con el coche, corrió, alto guardia civil y tal, todos se escaparon y dejaron las cajas allí, las cogió y las vendió él.
Mi hijo es adicto a la heroína. Bueno, todos nuestros hijos son drogadictos. Somos muchos los que en Galicia tenemos este problema. Miles de familias, ricos, pobres. La vigilancia es mayor y la llegada de sustancias mucho menor. Pero ¿y la sociedad gallega? ¿Ha pasado página o convive con una realidad imborrable? ¿Será siempre Galicia tierra de narcotráfico? El narcotraficante para la sociedad gallega es un tipo despreciable, pero sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Así, repito, así como el contrabando en su momento tuvo un reconocimiento social, o por lo menos no era rechazo social el que tenía absolutamente, el narcotráfico sin duda alguna. Pues digamos que puede haber tres grupos. El que no lo acepta en absoluto, y ese también existe, y yo siempre reivindico que en esta comarca no todo el mundo ve bien el narcotráfico, eso no es verdad. Hay gente que no tiene nada que ver y que es que además lucha en contra. Luego hay otro que no va con él, o sea, que no tiene ninguna relación y entonces simplemente mira para el otro lado porque es más cómodo. Y después hay un tercero que es el que ciertamente pues sí se benefició en algún momento, aunque fuese indirectamente, pues o porque tienes algún familiar contratado en alguna empresa que se supone que es de, y entonces bueno, pues te callas la boca pues porque sí, pues por un simple interés económico, no por otra cosa. Económico o incluso, como tú dices, social o de familiaridad, o sea, es que a lo mejor es tu vecino y entonces tú tienes la sospecha o sabes que se dedica a eso, pero como vecino no tienes ningún problema con él ni quieres tenerlo. Vigilancia aduanera es un auténtico gran hermano. Luchan contra la pillería de aquellos que quieren introducir mercancías ilegales por una zona oficial como es el puerto, pero también siguen plantados en nuestras costas. Que Galicia haya superado las grandes épocas del narcotráfico de los 80 y de los 90 no significa que nuestro litoral haya dejado de ser igual de apetecible para ellos.